llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Buenas noches, hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes, agradecido del Señor, agradecido de su presencia, agradecidos también por todos aquellos que pueden compartir la palabra del Señor con amigos, vecinos, con todos aquellos que necesitan del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el día que hizo el Señor para nosotros, para glorificarle, para santificar su nombre, para buscar su palabra por medio de su presencia, por medio de la Escritura, para fortalecer también nuestro espíritu, porque eso es lo importante, que a través de que nosotros escudriñamos las Escrituras, el Señor nos va fortaleciendo nuestro espíritu, nuestra fe, para que sea una constancia, ¿cierto?, en el predicar la palabra del Señor. Vamos a ir inmediatamente a lo que Dios tiene en esta noche. Vamos a leer el versículo que está en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 6. En la multiforme sabiduría de Dios, muchas veces hemos trabajado con este versículo, pero muchas veces Dios en su multiforme palabra, sabiduría, a nosotros nos entrega cosas que están en el mismo versículo, pero Dios los va exhortando en otro, como le dijera,
en otro hilo conductor. Amén. Bueno, está en el libro de Lucas, dije, Lucas 17, versículo 6. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Bueno, amados, nosotros vemos que en los evangelios que se están predicando hoy en día se habla de medida de fe. Entonces, lo que Dios quiere hablar en esta noche, ¿cuánta fe es necesaria para predicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Y aquí ya el Señor, a través de este versículo, lo vamos a tomar de este punto que dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Y la fe, entendemos, hermanos, que es la seguridad y la confianza que nosotros depositamos en la presencia del Señor, en la seguridad, en la doctrina de la palabra del Señor, de la enseñanza de Jesucristo a través de su Escritura. Y eso demuestra una verdad establecida que está escrito en la palabra del Señor, que presenta la vida de Cristo como perfecto Salvador. Entonces, dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Nosotros vamos a ir viendo que la fe no es tan importante como su propósito y la autenticidad de la fe. ¿Qué es la fe? Es una dependencia que nosotros tenemos totalmente de Dios, una disposición a hacer la voluntad de Dios. O sea, cuando hablamos de dependencia, en el diccionario habla: la dependencia personal es la incapacidad funcional para el desarrollo de actividades de la vida diaria, para requerir ayuda para su realización. Entonces, sin la presencia, sin la confianza del Señor, no podemos hacer la voluntad de Dios. La fe y la confianza no es algo que nosotros podamos ponernos para mostrar a otros, no es que nosotros nos vistamos, ¿cierto?, de esta santidad, o nos pusiéramos una aureola, o nos pusiéramos unas alas, ¿cierto?, para ser cristianos. No es algo que nos ponemos, sino que es una obediencia a la presencia, a su voluntad, a la disposición para hacer lo que Él nos mande. Entonces, esta clase de fe es la que nosotros depositamos en nuestro Dios Todopoderoso, y es como un grano de mostaza, es muy pequeño, pero está vivo y crece. Esta fe va creciendo. Una pequeña cantidad de fe genuina se empieza a enraizar, empieza a crecer, y apenas visible al principio. Muchos programas anteriores hablamos de esta mostaza, semilla de mostaza, que es muy pequeña, es como un grano de arroz que se puede tomar en el dedo índice, muy pequeña, muy apenas visible, apenas se ve, pero esto se empieza a esparcir, primero bajo la tierra y luego de manera visible. Entonces esto de la confianza que nosotros vamos depositando en el Señor va siendo gradualmente, es impersistible. O sea, como Dios va trabajando en nuestra vida, es impersistible, porque nosotros no solamente disponemos en las manos del Señor, en la confianza que hemos depositado en su presencia. Entonces esta fe muchas veces ya empieza a producir mayores resultados, empieza a echar raíces, ¿cierto? Una pequeña semilla de fe es suficiente, está viva y va creciendo en el corazón. Por eso, hermano, cuando nosotros
recibimos a Cristo, recibimos su presencia. El Espíritu Santo es el que va dando el crecimiento. Él va dando el crecimiento. Por eso en el mensaje y ministerio de Jesús, de nuestro Señor, ¿cierto? Él hablaba que nosotros, con esa fe, nosotros podemos, ¿cierto?, caminar en esta vida que nosotros tenemos. Jesús dijo una palabra, dice, es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos, ¿cierto? Entonces, cuando habla de estos tropiezos, está hablando de que son obstáculos en la vida. En la vida hay obstáculos. No sé si usted ha visto estas carreras que se ven, ¿cierto?, cuando van saltando vallas, ¿cierto?, los atletas, son obstáculos. Esos obstáculos que están en lo que Jesucristo está hablando de esto de tropezar en la vida con estos obstáculos. Habló de estos obstáculos, de estos prosélitos, dice también la Biblia, prosélitos, que cuando dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. ¿Qué quiso decir Jesucristo con esta palabra? Es una advertencia a los líderes, a esos líderes religiosos que enseñaban a sus prosélitos con hipocresía. Cuando habla de los prosélitos, la Biblia, eran, según la Wikipedia, dice un prosélito justo, dice, es un gentil convertido al judaísmo que respetaba todas las doctrinas, preceptos de la economía judía y era considerado un miembro pleno de la comunidad. Un prosélito de la puerta era un residente extranjero que vivía en la tierra de Israel y seguía alguna de sus costumbres. Nosotros vemos estos prosélitos que eran gentiles convertidos al judaísmo. Por eso Jesucristo, cuando vino al templo, reprendió a estos prosélitos que estaban vendiendo cosas en el templo. Él dijo, mi casa será llamada casa de oración, no cueva de ladrones. Estos prosélitos se habían puesto también a vender ahí. Por eso Jesucristo se enojó con este tipo de gente. Entonces por eso Jesús habla en esta palabra, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, Estamos hablando, ¿cierto?, de una fe pequeña que empieza a nacer, de un niño que empieza a tener confianza en el Señor. Los niños confían, ¿cierto?, en los adultos. Y estos, cuando van creciendo estos niños, voy a hablar de los niños espirituales, estos empiezan a crecer en la capacidad de confiar en el Señor. Pero cuando vienen estos prosélitos, estas personas que hacen tropezar a algunos de estos pequeños que creen en el Señor les dice, mejor les fuera que se colgasen una piedra de molino de asno en el cuello y que se hundiese en lo más profundo del mar. Porque estos niños van creciendo en el Señor, van teniendo confianza. Entonces lo que Jesús advierte, que cualquiera que aparte de la fe, a algún niño recibirá un severo castigo. Por eso la Biblia a nosotros nos enseña, en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 11 y 12, dice, hijo mío, no menosprecie la disciplina de Yahweh, ni desmaye cuando seas reprendido por él.
porque Yahweh corrige a los que ama y azota a todos los hijos que Él recibe. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace el Señor? Cuando empieza a disciplinar, ¿cierto?, a las personas que están haciendo caer a estos más pequeños, lo que hace el Señor es corregir el error. Empieza a borrar ese error que tienen estas personas. Porque el Padre corrige al Hijo que ama, porque lo ama y desea que sea sabio y que sea bueno. Dios nos ha llamado con sabiduría, con conocimiento, para edificar el cuerpo de Cristo, para levantarlo, para instruirlo, no para derribarlo. Por eso Jesús decía que hablaba, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. ¿Cómo vienen estos tropiezos? Los tropiezos vienen por muchas cosas. ¿Cómo viene la pérdida de confianza de estos niños? Por estos prosélitos que muchas veces están enseñando doctrina que no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura. Por ejemplo, el dinero. Dinero. Buscan la añadidura. Buscan quizás los autos. Buscan los cumpleaños. Buscan los deseos, los placeres de este mundo. Esas son tentaciones. Entonces, nosotros como hijos de Dios, Dios nos llama a que nosotros tenemos que ayudar a estas personas que son jóvenes, a estas personas que son nuevas en el Señor, y causarle un daño en su confianza, en su fe. Porque si los llevamos, ¿cierto?, a un tropiezo, los conducimos al pecado. Se conducen al pecado. Entonces nunca nosotros podemos tomar superficialmente la educación, la protección espiritual de aquellos niños de edad y de los niños también de la fe. Muchas veces los niños se dejan de lado por las enseñanzas, ¿cierto? Los padres muy preocupados de sus quehaceres, afanados, ¿cierto?, de sus trabajos, y dejan de lado la enseñanza a sus hijos. Pero Jesús no deja de lado a los niños. Por eso decía, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, causar daño a aquellas personas que están comenzando, a estos pequeñitos, se aplica tanto a lo que hacemos personalmente nosotros como enseñadores, como predicadores, que estamos predicando la palabra del Señor. Cuando predicamos la palabra del Señor tenemos que predicarla con sabiduría, con conocimiento, con virtud, ¿cierto? Porque a la fe se le añade virtud, con conocimiento. Por eso es importante que esta palabra sea para aquellos que están enseñando, ¿cierto? Todos aquellos que están por delante son las personas que enseñan. Los evangelistas, los maestros, los pastores, todos los que tienen un ministerio, ¿cierto?, son encargados de enseñar a estos más pequeñitos. Y esto, cuando nosotros les enseñamos, tenemos que enseñarles el pensamiento, los pensamientos, las acciones que motivan al amor. Por eso Pablo habla, 1 Corintios 13, nos habla sobre el amor. Quise sacar algunos puntos nomás importantes en 1 Corintios 13:10, que dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará, lo que es parcial pasará. Dios a nosotros nos da dones espirituales para vivir aquí en la tierra, para edificar, para servir, para fortalecer a los demás. Los dones espirituales son para la iglesia, no son para nosotros, son para la iglesia. ¿Por qué? Porque en la eternidad vamos a ser perfectos, completos, y estaremos en la misma presencia de Cristo. Ya no necesitaremos estos dones, ya no serán necesarios los dones, porque habrá llegado a su fin los dones espirituales que nosotros estamos trabajando en este mundo. Entonces debemos ser cuidadosos cuando
se trata de juzgar a otro. Entonces, amado, el libro nos habla de Mateo, nos habla del juzgar, ¿cierto? Del juzgar a otro. Pero primeramente nosotros tenemos que sacar nuestros pecados, ¿cierto? Para poder juzgar a otro. Para juzgar a otro. Si una persona está en pecado y va a juzgar a otro, entonces no lo puede hacer, porque sí mismo ni siquiera se ha librado de sus propios pecados. Debemos ser cuidadosos, pero también tenemos que el deber de enfrentar también los pecados flagrantes que hay dentro de la iglesia, porque Dios nos ha dado también, ¿cierto?, el conocimiento para entender lo que está malo. Por eso Pablo también enfocó los problemas de la iglesia cuando hablan, en 1 Corintios capítulo 5, cuando dice: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Porque hablaba de la división de la iglesia, que había desorden en la iglesia. Entonces estas divisiones vienen también por criticar a otros, con el chisme, ¿cierto? Emitiendo juicios temerarios. Pero nosotros, al mismo tiempo, también podemos juzgar y enfrentar el pecado que puede dañar a otro. Aquí Pablo da instrucciones para tratar los problemas y los pecados públicos en la iglesia. Para solucionar estos pecados. Entonces la responsabilidad de la iglesia, de aquellos que están por delante, es confrontar, es disciplinar a tal persona, pero también la disciplina tiene que ser con amor, con misericordia, porque cuando Dios disciplina no da un juicio sobre un pueblo, sino que también usa la misericordia. Por eso Pablo dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Eso lo habla en 1 Corintios 11. Yo rescato algunos puntos, ¿cierto?, para que nosotros vamos analizando. Pablo reconoce que pueden existir diferencias entre los miembros de la iglesia. Hay diferencias, hay divisiones. La iglesia de Corintio habían divisiones, pero estas divisiones resultaban muchas veces destructivas para la congregación. La división solo sirve para destacar también a los creyentes que son genuinos. Es necesario, dice la palabra, es preciso que haya disensiones, que existan estas disensiones. Usted dirá: ¿cómo Dios puede decir que haya disensiones? Sí, es necesario que exista. ¿Por qué? Porque se destacan aquellos que son genuinos. Y aquí nosotros encontramos un principio bíblico. Un principio bíblico que cuando hay disensiones, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer, dice las Escrituras. Entonces, tiene que haber la diferencia de aquellas personas que son genuinas, aquellas personas que tienen confianza en el Señor y aquellas que no creen. Por eso Jesucristo deja crecer la cizaña con el trigo junta. Entonces Pablo amonesta a los creyentes a no establecer vínculos con los incrédulos, porque podrían debilitar su entrega a Cristo, así como su integridad y sus normas. Pero esto también era un error. ¿Por qué era un error? Porque anteriormente Pablo había explicado que eso no significaba aislarse de los no creyentes. Nosotros hemos sido llamados, ¿cierto?, a predicar el Evangelio, y le predicamos a aquellas personas que son gentiles, que no conocen al Señor. Entonces no podemos hacer esa diferencia. Hacemos la diferencia a aquellos que no conocen al Señor, pero no separarnos de ellos, porque nosotros, eso ahí nos da la facilidad para poder predicarles.
Pablo decía en 1 Corintios 6, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No tiene ninguna. No tiene ningún compañerismo la justicia con la injusticia. No tiene ninguna comunión la luz con las tinieblas. Hay una separación, entonces hay un principio. Y ese principio se ve en las Escrituras, en la palabra del Señor, a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, el Salvador, ¿cierto? Ahí hay un principio, aquellos que han confiado y aquellos que no confían. Hay un principio espiritual. Por eso Jesucristo, cuando le hablaba a estos prosélitos, le decía, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Había un sistema religioso que era maligno. Por eso, amados, nosotros tenemos que tener la confianza en la presencia, la confianza en la palabra del Señor. Una persona que enseña tiene una responsabilidad muy seria. Si nosotros escuchamos un mensaje, también tenemos que tener la sabiduría y el conocimiento que ese mensaje viene de Dios. Que viene de Dios. Por eso cuando Jesucristo le hablaba a estos escribas y fariseos, le dice, una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Viene un juicio para esta gente. Hay un juicio, como el juicio que es de Dios sobre Judá. Cuando habla en Jeremías capítulo 3, versículo 1, que dice, tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Señor. En la Biblia Kadosh dice, pero tú te prostituiste a ti misma para muchos amantes. Sin embargo, ¿tú quieres regresar a mí? Dice Yahweh. Entonces había un juicio. Como los médicos, un maestro debe tener la mente de un antiguo refrán que había. Primero, no perjudiques. No perjudiques. No tenemos que perjudicar a otro. Tenemos que también edificarnos nosotros, ¿cierto? Ponernos en las manos del Señor para que Dios también vea nuestro perjuicio que hay en nuestro corazón, para que nosotros no hagamos perjuicio con aquellos que necesitan de la palabra del Señor. Entonces, Jesucristo decía, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y nadie quiere ser reprendido. La verdad que, amado, que nadie muchas veces quiere ser reprendido. A nadie le gusta la reprensión. Hay un hombre que se llama Charles Spurgeon, dice, Dios puede castigar y corregir, pero no puede nunca abandonar. No encontré sabio esto. Puede en fidelidad reprender, pero nunca dejar de amar. Entonces Dios es eso lo que hace. Entonces reprender a la persona por su pecado es para que preste atención de lo que está haciendo, a fin que pueda ser restaurado en su relación con Dios y los demás seres humanos. Porque la reprensión para eso sirve. La reprensión no es un castigo, cierto, severo, sino que la reprensión es para restaurar. Entonces, para reprender a otro cristiano por un pecado, debemos revisar también nuestras actitudes antes de abrir la boca. Si nosotros queremos restaurar, primeramente tenemos que ser restaurados nosotros. Hay un proverbio que dice, el que no se conquista a sí mismo nunca va a poder conquistar ciudades. Si usted ama a esa persona, ¿está dispuesto a perdonar?
a menos que la reprensión no esté unida al perdón, no ayudará al pecador. Porque tiene que estar el perdón. En la reprensión tiene que estar el perdón. Por eso Jesucristo decía: ve, repréndele estando tú y él solo. Si tu hermano peca contra ti, ve, repréndelo tú estando solo con él. Pero esta reprensión no da una licencia para un ataque frontal a cada persona que nos hiere, que nos margina, que nos hace a un lado. Porque muchas veces nosotros no somos capaces de reprender con amor para poder, ¿cierto?, sanar nuestro corazón o sanar el corazón de aquel que nos está hiriendo. No son licencias para iniciar una campaña destructiva o de chisme o de pleito de la iglesia. Esto tiene un objetivo: reconciliar a los que están en desacuerdo, reconciliarlo, ponerlo en la armonía con Dios. Todos pueden vivir en armonía. O sea, cuando una persona, nosotros, amados, nos ofende, con frecuencia nosotros optamos por lo opuesto de lo que Jesús recomendó. Respondimos muchas veces con resentimiento, con odio. Buscamos venganza y empezamos a hablar de esa persona. Pero debiéramos ir a esa persona primero, por difícil que no sea. Debemos perdonarla tantas veces como se necesite perdonarla. Perdonar. Cuando Pedro dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le preguntó a Jesús. La respuesta de nuestro Señor dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué es lo que enseñaban los rabinos? Que debían perdonar 3 veces a un ofensor, 3 veces. Pero Pedro procuró ser generoso y preguntó si era suficiente perdonar 7 veces. O sea, quería ser más generoso. El número perfecto, ¿cierto? Pero Jesús le contestó: 70 veces 7. 70 veces 7 es cuando yo tengo que perdonar a mi hermano, tengo que abrazarlo 70 veces 7, perdonarlo todas las veces que me haya hecho todo lo que pueda haber hecho, ¿cierto? Hay un texto que dice que si tu hermano no te perdona, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Estas ascuas de fuego era cuando los judíos hacían algo, llevaban un brasero encendido por su cabeza sobre toda la gente. Imagínense llevar un brasero con fuego en su cabeza. Era peligroso. Entonces, 70 veces 7. Ni siquiera debiéramos llevar la cuenta de las veces que perdonamos a alguien. Debiéramos perdonar siempre. Siempre tenemos que perdonar. No importa las veces. Los apóstoles, cuando llegaron a Jesús, le contaron todo lo que habían hecho. Todo. Entonces, lo que habían enseñado. Entonces los ministros no deben hacer ni enseñar ninguna otra cosa, sino que lo que estén dispuestos a contar a su Señor. La gente busca, ¿qué es lo que está buscando? El alimento espiritual. Es la palabra de Cristo, la palabra de Cristo que nos va enseñando. Jesús dijo: si ustedes tienen la fe como un grano de mostaza, algo muy pequeño, ¿cierto? Muy pequeño. Cuán importante es la fe para el ministerio, para el ministerio futuro. Si usted quiere un ministerio, ¿cierto? Qué importante es la fe, la confianza que nosotros depositamos en el Señor. Si lo está llamando para un ministerio, si usted está enfrentando un problema que parece grande, inconmovible como una montaña,
Deje de mirar la montaña y busque a Cristo con la fe, con confianza. Por eso Jesucristo dice estas palabras, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le diré a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Su obra será útil, vibrante, si usted busca su presencia con fe, con fe. Y también no dudar, porque también la Biblia dice, y no dudareis. Si tuvierais fe y no dudareis, no duden. ¿Qué es lo que es la duda? Amados, dudar en el diccionario dice no estar seguro de algo o de alguien, o no estar decidido por algo. Eso es la duda. Sospechar de la honradez de una persona. Entonces, en la mente del ser humano vienen estas dudas. ¿Será verdad todo lo que se habla? ¿Será verdad la palabra del Señor? Muchas veces vienen esas palabras que empiezan a hablar al oído. Ya, ¿por qué estás predicando? ¿Para qué lo estás haciendo? Estás perdiendo tu tiempo. ¿De qué te vale predicar? Vienen las dudas. Vienen las dudas. Esas dudas que vienen a la mente, al corazón del hombre. Pero si no dudamos, podemos mover montañas. Si nosotros tenemos la confianza. Es ahí cuando nosotros tenemos que tener la confianza en el Señor. ¿Qué clase de montaña está enfrentando usted? ¿Se lo ha mencionado a Dios? ¿Le ha dicho el problema que tiene? ¿Cuán firme es su fe? ¿Le ha dicho el problema, la dificultad que tiene? Jesús dijo, si puedes creer, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Creer. Creer es considerar una cosa como verdadera, segura, pensar que existe sin tener prueba de su certeza, un conocimiento directo de la misma. Eso es creer, hermanos, cuando nosotros creemos por fe que continúa la vida en el más allá. Eso es creer, eso es fe, eso es confianza. Hay muchos que dicen, ¿será verdad que existirá o será todo esto una fábula lo que estamos aprendiendo? Nosotros creemos, esa es la confianza que tenemos. Que tendremos una vida eterna en Cristo Jesús. Considerar que es posible, que es probable. Es una certeza absoluta. Si puedes creer, al que cree todo es posible. Es cuando, por ejemplo, cuando se juntan dos amigos y son equipos contrarios, ¿cierto? Y le dice uno al otro, le dice, ¿puedes creer que tu equipo vaya a ganar? Entonces él dice, yo creo que va a ganar. Entonces vemos, hermano, que creer es con fe. Porque nada es demasiado difícil para Dios cuando nosotros estamos frente a la cruz. Cuando creemos que Jesucristo resucitó de los muertos y al tercer día resucitó en el tercer día. Jesucristo habló 3 veces de su muerte, pero los discípulos pensaban en la muerte, y no pensaban en la resurrección. Nosotros ya conocimos que Jesús resucitó. Tenemos cualquier cosa que necesitamos para servirle, porque su presencia, el ministerio de Jesús está en nuestra vida. Su ministerio está en nuestro corazón. Lucas capítulo 7 habla en el versículo 11, se los voy a leer completo. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, y iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad.
Y cuando el Señor la vio, marqué este punto, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y dice, y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. A este tipo de personas Jesús vino a ayudar. Aquellas personas que tenían aflicción. Él viene y Él tiene compasión por esas personas. Fue y lo hizo. Y Él tiene el poder para dar esperanza en medio de cualquier tragedia. Alabado sea el Señor. Amados, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tendríais la seguridad y la confianza de la palabra del Señor, de la doctrina del Señor, de la vida de Cristo como perfecto Salvador para tu vida. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, si tuvierais dependencia total de Dios, esa obediencia en humildad a la voluntad de Dios, Dios puede hacer cosas en tu vida, puede sanar tus problemas, puede sanar tus enfermedades. Vamos a buscar la presencia del Señor. Yo no sé cuál es la dificultad que tú tienes, pero Dios lo sabe. Dios ve estas cosas. Él tiene el control de todas las cosas. Cristo tiene el control. Algunas personas piensan que Dios no tiene el control. Sí, tiene el control. Tiene el control. Y más sobre tú si tienes esta fe pequeña, suficiente, viva, que está en crecimiento. Jesús dijo, es imposible que vengan los tropiezos, más de aquel que viene en los tropiezos. Entonces, amados, hay que ponerse en las manos del Señor. Y tú que no has recibido a Cristo, puedes recibirlo. Pon la confianza en nuestro Señor. Él está aquí. Él está aquí. Adoremos, glorifiquemos, exaltemos al Señor. Alabado sea Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, mi Señor. Baruch Hashem Adonai. No despreciamos, Señor, tu disciplina. Gracias, Señor, porque tú, Dios, corriges a los que te aman y azotas a todos los hijos que Él recibe para sacarnos, Señor, del error. Dios, te damos gracias porque el Padre corrige al Hijo que ama y tú deseas que seamos sabios, Señor, y que tengamos cuidado por estos prosélitos que hacen tropiezos, Señor. Señor, gracias por ayudar nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por los dones que tú has manifestado para tu iglesia. Bendice, Señor, a aquellos que predican tu palabra, aquellos maestros, Señor, pastores, misioneros. Y también te pedimos, Señor, por aquellos, Señor, que están en las cárceles, por los enfermos. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de tu iglesia, Jesús.
Gracias te damos en esta hora, porque sabemos, Señor, que tu presencia está perdonando, Señor, porque tú eres un Dios perdonador. Gracias, Jesucristo, por perdonar los pecados. Gloria a Dios. Como decía tu palabra, le contaron todo lo que habías hecho. Yo creo, Dios mío, que estás trabajando en esta hora en algunas personas y ellos empezarán a contar lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer en ellos. Dios, te doy gracias. Gracias por este alimento espiritual que nos da ánimo. Gracias porque podemos buscar con esta pequeña fe, buscarte, Señor. Gracias, Señor, porque vamos a tu cruz y sabemos que tú resucitaste entre los muertos y estás en tu trono de gloria y tienes todo el control de nuestra vida. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Bendice, Señor. Toca, Jesús, los corazones para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, hermano, gracias por compartir, gracias por las bendiciones, gracias a hermano Juan Carlos, hablemos de la Biblia, gracias también por su ministerio que también nos ayuda también nos vamos ayudando los unos a los otros a través de la Escritura, y siempre hay algo que muchas veces se nos escapa, y para eso están también las personas que han aprendido un poco más que nosotros. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? O sea, todos estamos aprendiendo de alguien, pero lo importante es aprender, ¿cierto?, de la palabra del Señor, de su presencia. Gracias a nuestro hermano, comparta con sus amigos, con sus vecinos, y ya nos estaremos viendo el próximo sábado a las 21 horas, si Dios quiere, que se haga su voluntad y que esta semana sea de mucha bendición para su vida, para su familia. Dios los bendiga grandemente. Nos estamos viendo. Amén. Dame